Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a la tribuna Colpatria Olimpia. Hoy llegamos a la tribuna número 65, que como siempre compartimos, inició en medio de pandemia, la segunda o tercera semana del aislamiento del año anterior, y pues tenemos el gusto de llegar hoy en día a la número 65. Hoy tenemos una conferencia que algunas personas nos habían solicitado que abordase temas relacionados con el Bitcoin. Y pues este fenómeno para algunos de especulación, otros transformacional con la tecnología blockchain. Entonces pues decidimos invitar a dos expertos que nos conversaran acerca de mitos y verdades sobre Bitcoin, cambiando un poco la temática que veníamos de las semanas anteriores, y hoy tenemos una charla más, llamémoslo, tecnológica y del mundo fintech. Entonces, tenemos el gusto de tener en la tribuna a Julián Geobo, un colombiano que es Chief Operating Officer de Beerpoint Latam, un exchange de Bitcoin. Julián lleva más de 5 años de experiencia en criptografía, es profesional en negocios internacionales, TDA de la Universidad de Medellín, es especialista en gerencia y tiene experiencia de 15 años en liderazgo de equipos de alto desempeño. Ha trabajado en sectores de criptoactivos, e-commerce, fintech, compliance, servicios, operaciones y servicio al cliente. Y tenemos un segundo invitado, que es Julián Bernal, o mejor llamado Neo. Cuenta con más de 17 años de experiencia en comercio electrónico, desarrollo de negocios, innovación, finanzas, marketing, agile y transformación digital. Actualmente es consultor en McKinsey, de transformaciones organizacionales basadas en prácticas Lean y Agile. Ha sido cofundador de empresas fintech que han logrado valoraciones significativas en varios millones de dólares, y también ha participado en procesos de innovación y transformación digital que han impactado a millones de personas, asesorando, mentorizando y trabajando como coach en empresas de industrias como comercio electrónico, fintech, banca, health tech, educación financiera e inteligencia artificial. Entonces, a Julián y a Neo les damos la bienvenida a este espacio, y aquí tenemos una frase cuando damos inicio, y es que el piso es de ustedes, así que adelante. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la introducción y bueno, un gusto estar compartiendo con Neo, digamos, este espacio y pues bueno, como les mencionaba hace un momento, feliz de estar acá para tratar de resolver la mayor parte de las inquietudes que puedan tener en términos de criptoactivos y todo este mundo tan apasionante, y pues obviamente que para algunos más conocido que para otros y bueno, vamos adelante con la presentación. Claro que sí, también un gusto compartir el piso, Julián, contigo y con todo el equipo de Olimpia y de la organización. Primero quisiéramos compartir algunos conceptos básicos como para nivelar conocimiento y de allí tener una conversación abierta, preguntas y respuestas para poder abordar esos mitos y verdades que seguramente muchos de ustedes ya están teniendo en este momento en su cabeza. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es voy a presentarles una presentación realmente muy corta, en la que vamos a presentar, como lo mencionó Neo, unos conceptos básicos de los criptoactivos como para lograr entenderlos en términos generales. Y luego de presentar esos conceptos, lo que queremos hacer es, obviamente, dar la palabra al público para que, y bueno, a la audiencia para que presenten todas sus inquietudes y hagamos algo bastante conversacional y tratemos pues como de entender de este mundo como tal. Entonces, lo primero que quiero manifestar o con lo que quiero comenzar es criptoactivos o criptomonedas. Nosotros normalmente en el mundo de los criptoactivos o de las criptomonedas decíamos, el Bitcoin es un criptoactivo porque no pretende reemplazar las monedas de curso legal como el peso colombiano, como el dólar o como el quetzal y demás. Entonces nosotros siempre hablábamos de criptoactivos, pero ahora llega lo del Salvador y creo que nos pone un interrogante de ese criptomonedas, ¿no? Me imagino que varios habrán escuchado de todas las noticias del Salvador, que fue oficializado por el presidente y aprobado por el Congreso como moneda legal local. Entonces, digamos que ahora este concepto mucho más y
y bueno, dan el primer paso. Entonces nosotros teníamos este interrogante y siempre comenzábamos por esto aclarando que era un criptoactivo, pero ahora yo creo que el concepto se abre un poquito más en términos de lo que se está haciendo en El Salvador. Voy a tratar de explicar, digamos, en términos generales las características de un criptoactivo, en este caso el Bitcoin, y vamos digamos, a concentrarnos en este criptoactivo que es el más conocido a nivel mundial. La primera característica importante de los criptoactivos es la seguridad en las transacciones y obviamente estas 5 características, digamos que son las que hacen que haya sido, que sea algo supremamente interesante para diferentes sectores, inversionistas, especuladores y demás. La primera característica es la seguridad en las transacciones. El Bitcoin, dentro de su tecnología, utiliza técnicas de cifrado que impiden, dentro de varias cosas, es que se duplique un mismo Bitcoin, es decir, que se falsifiquen los Bitcoin, por ejemplo. Obviamente lo que garantiza esto es que un Bitcoin exista solo una vez, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con las monedas legales y demás. Entonces, uno, la seguridad de las transacciones que se realizan moviendo fondos de un punto A a un punto B, es básicamente este punto. Lo otro es que son intercambiables. Un Bitcoin o un criptoactivo o una criptomoneda son completamente transaccionales y se pueden intercambiar por otras divisas. Entonces, normalmente uno escucha, un Bitcoin vale hoy $33,000. El precio subió o bajó y normalmente la paridad se hace versus el dólar, pero en nuestros países normalmente también se expresa que un Bitcoin vale 150 millones de pesos o que un Bitcoin vale, no sé, 50,000 quetzales, por ejemplo. Entonces, normalmente los criptoactivos son intercambiables por moneda fiat, como nosotros lo llamamos en nuestro mundo, que son las monedas de curso legal avaladas por los bancos centrales, o por otros criptoactivos que se encuentran en el mercado, que son más de 8,000 hoy en día. Sin intermediación, el contacto se hace de persona a persona, es decir, que una persona que tenga Bitcoin en un wallet, y enseguida les hablo un poquito más de qué es un wallet y demás, pero para ampliarles este concepto es una persona que tenga Bitcoins en un wallet puede transferirle Bitcoins a otra persona que tiene un wallet sin necesidad de un intermediario. Básicamente, utilizando la tecnología blockchain, se envían esos fondos de un punto A a un punto B, lo que hace que, digamos que básicamente en términos prácticos, uno, se reduzcan los costos de operaciones. Normalmente cuando uno va a enviar, por ejemplo, y siempre se hace el símil de cuánto me vale enviar fondos, por ejemplo, de Colombia a Japón. Entonces, normalmente se toma 3 días, mínimo 3 días hábiles. También los costos son supremamente altos, entonces normalmente son entre 100 y $200 mínimo la operación y demás. Con los criptoactivos, básicamente con 2 wallets que necesitan solamente una conexión a Internet, la transacción se puede aprobar entre 0.5 y 5 minutos básicamente, y los costos son inferiores al 90% de lo que vale una operación tradicional utilizando el sistema financiero, valga la redundancia, tradicional. Entonces, básicamente se evitan los intermediarios, se reducen los costos y también se reducen los tiempos. La privacidad en las operaciones, en los criptoactivos, la persona que posee el wallet o la billetera donde se almacenan los criptoactivos es el único dueño de esos criptoactivos. Nadie más puede acceder a esos criptoactivos, y sobre esto hay muchos mitos, pero básicamente se han hecho estudios que, digamos, que muestran que acceder o hackear un wallet de criptoactivos puede tardar más de 60 años en hacerlo. De hecho, hemos tenido casos curiosos de personas que han perdido los wallets con bitcoins o con criptoactivos dentro de esos wallets, es decir, con las claves, y nunca más tienen acceso a ellos. Es por eso que es importante almacenarlos de una forma segura y bueno, se habla de la privacidad porque solo tú eres dueño de esos criptoactivos al tener las claves de acceso a ese wallet como tal. Y los tiempos reducidos de los que les hablaba ahorita en términos de las liquidaciones o las aprobaciones que se hacen a través del blockchain, a través de algo que se llama confirmaciones, se hace muy rápido. También depende de la congestión que tenga la red, que es donde operan los criptoactivos, que se llama blockchain. Pero básicamente cuando se envían activos o criptomonedas de un wallet A a un wallet B, lo que hacen esos activos es a través del blockchain viajan de ese punto A a ese punto B y se van aprobando
a través de esa cadena de bloques y eso toma un tiempo y se cobran unas comisiones por esas operaciones. Bien. ¿Cómo se...? Sí. Sí, ahí quería agregar una característica que está como detrás de todo esto para los que estamos hace ya una década en temas de Bitcoin, y hoy es muy fácil de usar, o sea, es muy intuitivo, está abierto para cualquiera. Cualquier persona que ya hoy tiene su banca virtual tradicional en su celular, ya es muy fácil, intuitivo bajar y tener una billetera de criptoactivos o Bitcoin en su celular, a diferencia de cuando nos tocó Julián hace 10 años, 2010, 2011, donde todavía era súper sofisticado, donde no tenía que tener conocimientos avanzados de programación para configurar una billetera. Entonces, hoy es muy fácil y al acceso de cualquier persona que tenga un celular. Sí, súper, gracias por esa aclaración, Neo, y realmente es así. De hecho, se habla de la bancarización de los no bancarizados, es decir, de la inclusión financiera que puede tener todo el sector de los criptoactivos detrás de todas estas tecnologías y demás, y es por su fácil acceso. Cualquier persona con una conexión a Internet puede crear un wallet. Esos wallets son gratuitos, lo puede crear y en ese wallet ya puede recibir o puede enviar criptoactivos como tal. Entonces, que va en el mismo sentido de tu comentario. ¿Cómo se usan los criptoactivos? Solo existen en el blockchain, es importante, hay diferentes formas de almacenar criptoactivos, pero esto es muy importante aclararlo. Los criptoactivos están dentro del blockchain, que es la tecnología que utilizan los criptoactivos para moverse de un lado a otro, ¿no? Que es una cadena de bloques, básicamente, para resumirlo, digamos, de forma rápida. No existen de forma física y se usan a través de claves conocidas como llaves públicas y privadas. Aquí me gusta hacer un símil y es, para usted poder operar con criptoactivos debe crear un wallet o una billetera, ¿cierto? Ese wallet funciona como, me gusta hacer el símil de como una cuenta de correo electrónico. Esa cuenta de correo electrónico, usted la crea en Internet. Para esa cuenta de correo electrónico usted recibe o usted mismo asigna un alias, el alias que usted quiera, y para esa cuenta de correo electrónico usted pone una clave. Con los wallets es algo muy similar. Usted recibe, a diferencia de que aquí usted no pone el alias, cuando usted crea el wallet, usted recibe la billetera. Esa billetera es normalmente una cifra alfanumérica que la compone más o menos entre 20 y 30 dígitos, me puedo equivocar en los dígitos, y básicamente ese wallet es la llave pública. Esa llave pública es como la dirección del correo electrónico que usted puede compartir con cualquier persona para que en esta llave pública las personas que le van a depositar a usted en su wallet le transfieran fondos. Entonces, no hay ningún problema con que usted comparta esa llave pública. Es el símil de la, digamos, dirección de correo electrónico, y eso es lo que normalmente las personas cuando van a hacer operaciones o algo que dicen, envíame medio BTC o un BTC, te paso mi wallet o te paso mi billetera. Comparten la llave pública. Y lo otro que dice acá que es muy importante es la llave privada. Esa llave privada es la clave del correo electrónico. En este caso es la clave de la llave pública. Esa llave privada es la que permite que nosotros movamos esos bitcoins que están dentro de ese wallet de un punto A a un punto B. Entonces, lo que normalmente las personas dicen, y no sé si hay algunas personas que hayan escuchado que hay gente que almacena sus llaves privadas o que almacena sus wallets en dispositivos específicos que nunca han sido conectados al Internet, como en ambientes fríos que normalmente llaman, o personas que guardan, digamos, la llave privada en un papel, literalmente en un papel, y después van y lo guardan en una caja fuerte. Lo que esas personas están guardando no son los bitcoins, lo que esas personas están guardando son las llaves privadas para poder operar o para poder mover los fondos que están dentro de ese wallet. Entonces es importante saber diferenciar qué es una llave pública, que es básicamente la dirección del wallet, y la llave privada, que es la que me permite firmar las transacciones para que los fondos que están dentro de ese wallet se puedan mover de un punto A a un punto B. Ese es básicamente el símil y la forma de entender qué es un wallet y cómo puedo operar con criptoactivos. Quien tiene la clave privada es el dueño de los activos, nadie más. Si usted tiene su llave privada de su wallet, es usted el dueño de sus activos y solo usted los puede mover. Es muy importante que esa llave privada se almacene de forma segura, que no se comparta con nadie. De hecho, algunas personas, como les contaba, no lo almacenan dentro de sus ordenadores, sino que lo sacan del Internet y nunca lo almacenan en dispositivos que nunca han sido conectados en Internet para prevenir el tema de hackeos y demás, y lo almacenan de forma segura como para tener el control de todos los activos que tienen dentro de su posesión.
Hablemos un poco de Bitcoin. Bitcoin fue concebido en 2008 por una entidad o un seudónimo llamado Satoshi Nakamoto. Hay una persona que dice ser Satoshi Nakamoto, pero en ciencia cierta no se sabe si es él o no. De hecho, en un evento que hubo en 2017 en Bogotá, esta persona asistió, mucha gente se tomó fotos con él, pero no se sabe si es él o no. Es decir, la entidad que creó Bitcoin todavía es incierto y todavía no se ha garantizado quién es. Bitcoin se compone de 100 millones de satoshis. Entonces, una de las dudas más frecuentes que presentan las personas es, venga, si yo quiero comprar criptoactivos, entonces tengo que tener $33,000, o quiero comprar Bitcoin, tengo que tener $33,000 para poder acceder a ellos. La respuesta es no. Los Bitcoins se componen de 100 millones de satoshis y normalmente lo que la gente hace cuando no conoce mucho del tema es compra fracciones que normalmente nosotros conocemos como satoshis. Esas fracciones, esos satoshis son la unidad mínima de esos 100 millones que componen un solo Bitcoin. Entonces normalmente la gente compra 0.01, 0.005, dependiendo de su capacidad o lo que quieran comprar, pero eso es posible hacerlo y eso es importante expresarlo. Existirán máximo 21 millones de BTCs, entonces aquí vamos más con, digamos, la ideología detrás de la creación del Bitcoin, y es que se creó con un máximo de 21 millones de BTCs dentro de su supply chain, que es básicamente la cadena total de Bitcoins que van a existir a nivel mundial y no van a existir más. Y esto se hizo, digamos, con diferentes premisas que enseguida se las menciono. Durante los primeros 4 años de Bitcoin hubo una emisión de 10.5 millones de BTCs. La recompensa es lo que reciben los mineros, es decir, las personas que están desarrollando ejercicios matemáticos en el blockchain para garantizar que esos Bitcoin que uno pretende enviar de una billetera A a una billetera B puedan viajar a través de esa cadena de bloques. Entonces, lo que normalmente hemos escuchado como mineros son estas personas que están desarrollando ejercicios matemáticos para recibir recompensas en Bitcoin por, digamos, garantizar que los Bitcoins se puedan mover de un punto A a un punto B. Luego la recompensa se redujo a la mitad por el primer halving de Bitcoin. Cada 4 años hay un halving de Bitcoin, que básicamente lo que hace es una actualización de la cadena que utiliza el Bitcoin dentro del blockchain, y lo que hace es reducir a la mitad las recompensas que reciben los mineros. Con esto se garantiza que haya menos emisión de Bitcoin como tal, y obviamente también se garantiza un tema supremamente importante que es lo que sigue, y es la política de reducción de recompensas por el halving controla la inflación y reduce la cantidad de Bitcoins emitidos. Entre menos cantidad de Bitcoins haya emitidos y más aumento de la demanda, ¿qué pasa con el precio? Tiende a subir. Entonces, obviamente lo que hace una cantidad limitada de una cadena de cualquier producto, o en este caso Bitcoin, lo que hace es, entre más suba la demanda o entre más personas estén interesadas en adquirir Bitcoin, en comprar Bitcoin, y esa cadena siga siendo limitada y se emitan menos Bitcoin, o sea, haya menos circulante de Bitcoin en el mercado, el precio normalmente tiende a subir, y por eso es que se especula mucho de que el Bitcoin subirá a $100,000, después a $500,000, que no es más que digamos, un tema especulativo del precio interesante, pero que tiene que ver con este tema de la cantidad limitada de Bitcoins como tal. De seguir emitiendo de forma normal, al llegar al halving número 34, este halving deberá ocurrir en el año 2144. Es decir, habrá una emisión de Bitcoins hasta el 2144, y se espera, con base en la, digamos, en la demanda incremental que ha habido en los últimos años por grandes compañías invirtiendo en criptoactivos, en Bitcoin y demás. Obviamente lo que esto hace es que tiende el precio a subir, y la masificación de los criptoactivos por temas como El Salvador, por temas como las grandes empresas invirtiendo en Bitcoin, obviamente lo que normalmente suele pasar es que el precio tiende a subir, y obviamente la demanda tiende a incrementarse. Julián, hay una reflexión muy rápida del precio que tenemos hoy al precio que teníamos hace 10 años, ¿no? Yo recuerdo el momento en el que un Bitcoin valía $2, luego cuando valía $20 y luego cuando valía $200. Y pues ahorita muchos de ustedes ya han seguido el precio, ha pasado los $50,000, hoy sobre 30,000. Entonces, también un tema de que al inicio esta tecnología era
vista desde la barrera por muchas personas, pero en la medida en que cada vez más personas la entienden, o así no la entiendan, se suman y se emocionan, entonces van agregando, entonces este concepto de entro, tengo y voy aprendiendo y me emociono y tal. Pero sin duda ha sido un activo tecnológico que yo he visto crecer estos 10 años, incrementándose su valor, pero sobre todo porque está dando valor también a la forma como se hacen negocios, no solamente en el mundo financiero, sino que tal vez valga la pena Daniel o Santiago en algún punto hablar de blockchain, ¿no? Cómo la tecnología detrás de Bitcoin también favorece otro tipo de negocios más allá de los financieros. Sí, súper, súper esa acotación y bueno, a mí me ha tocado hablar, todos los días hablo, yo respiro esto porque es lo que hago y realmente es lo que me gusta, pero me ha tocado hablar con personas que me dicen, Julián, yo compré Bitcoin cuando estaba en $200 y hoy vale 33.000 y hace poco valía 64.000 y normalmente uno dice, ah, bueno, tú fuiste, a alguien le dije, tú eres uno de los afortunados y me sorprendió la respuesta que me dio esta persona que me decía, no, realmente yo no soy uno de los afortunados, es todo el que compre en cualquier momento Bitcoin y que entienda lo que hay detrás de todo el tema de los criptoactivos. Y realmente me gustó bastante esa respuesta y realmente es cierto, ¿no? Las personas que ingresan a este tema de los criptoactivos entienden un poco lo que hay detrás de la ideología de su creación y bueno, también especulan un poco con el precio, lo entienden como medio de inversión. Obviamente se consideran como personas que están sabiendo invertir, pero eso ya es más un concepto personal de cada uno, ¿no? Bueno, ¿para qué se usan los criptoactivos? Se usan, digamos que tienen diferentes usos y que pues obviamente también tiene que ver con el comentario de Neo ahorita del blockchain y demás que es una tecnología supremamente interesante que no solamente sirve para los criptoactivos, pero básicamente aquí es minería, que es lo que les contaba ahorita, que son las personas que aprueban las operaciones que uno hace cuando envía Bitcoin a otro wallet. Reserva de valor y sobre todo en nuestros países, y ahorita les hablo un poco más de esto, invertir e intercambiar Bitcoin. Hay personas, traders avanzados que tienen conocimientos avanzados que utilizan técnicas de inversión como en el mercado bursátil, es decir, como con acciones, en donde especulan con el precio, ponen órdenes en corto, órdenes en largo, dicen que el precio va a subir o va a bajar. Diferentes técnicas de análisis de gráficos y obviamente pronostican que el precio va a subir, no sé, $5.000 en la próxima semana y demás. Entonces allí hay un mercado también supremamente interesante y hay una comunidad bastante grande. Y compra y venta de bienes y servicios. Ahorita les hablaba de El Salvador y bueno, realmente en muchos de nuestros países, en Colombia, encontramos muchas partes o digamos locales, comerciales, en el retail, donde uno va y ya le recibe en Bitcoin en intercambio digamos, de bienes y de servicios normalmente en el mercado. Entonces, también se usa como remesas. Para darles un poquito de cifras, en México recibió el 11% del volumen de la región en 2019 en criptoactivos y es supremamente utilizado. Muchos mexicanos que viven en Estados Unidos utilizan criptoactivos hoy en día para enviar sus remesas a México localmente. Se utiliza también como comercio peer-to-peer, es decir, persona a persona. Ahorita les mencionaba, este ranking se va actualizando dependiendo del uso, pero Venezuela está en el número 3, en el lugar número 3 en índice de adopción en criptoactivos y Colombia en el 9. Colombia en este momento, si mal no estoy, está en el 5.º lugar en adopción de criptoactivos y en utilización de criptoactivos en términos de volumen. Es decir, que en Colombia hay una comunidad enorme de personas que ya hoy compran y venden criptoactivos en diferentes plataformas locales y a nivel mundial. Reserva de valor estable frente a la evaluación de la moneda local y los disturbios civiles. Ahorita les hablaba del tema del control de la inflación por el limited supply que tienen los criptoactivos. Entonces, obviamente, por los problemas que tenemos de inflación, de evaluación de nuestra moneda, los capitales suelen, digamos, migrar hacia otros medios de inversión y los criptoactivos han sido en el transcurso de los últimos años un medio de inversión bastante interesante para diferentes inversionistas que hoy normalmente se sigue usando. Y este último que es importante y es Asia, es uno de los continentes más desarrollados en el mundo en términos de criptoactivos, específicamente Japón, que es donde Bitcoin Latinoamérica viene y nuestra casa matriz es donde
hoy se utilizan criptoactivos para comprar un café en cualquier local, se utilizan criptoactivos como medio de pago y obviamente la Superintendencia Financiera regula este mercado de los criptoactivos y a las casas de cambio que operan allí. Entonces, normalmente hoy ya se están haciendo negocios en donde en compra y venta de mercancías se utilizan criptoactivos como medio de pago y es un mercado que sigue desarrollándose en nuestro continente como tal. Y bueno, digamos que esta es la última diapositiva en términos generales en donde normalmente traigo unas preguntas que usualmente hacen nuestros usuarios en Bitcoin y normalmente la gente que conoce el círculo personal y demás, que saben que uno está en este tema metido todos los días, esas son las preguntas que normalmente le hacen a uno y es, venga, si yo quiero invertir y me sonó muy interesante o voy a conocer o he escuchado, ¿cuánto tengo que invertir? La respuesta a esa pregunta es, no hay un monto mínimo, la responsabilidad de inversión es personal, uno invierte lo que considere y normalmente uno dice acá, uno invierte lo que está dispuesto a perder, porque obviamente es un mercado del que apenas estás conociendo y lo que se recomienda es no inviertas lo que no estás dispuesto a perder en términos del riesgo de inversión como tal. No hay un monto mínimo para que usted pueda comprar sus criptoactivos, como les mencionaba ahorita, se pueden comprar fracciones, satoshis y demás. Otro tema muy importante es y que nos pasa mucho, por ejemplo, en Perú y en Colombia, que me preguntan es, ¿y si invierto X, Y cuánto gano? Es decir, ¿cuánto es el retorno que voy a recibir sobre mi inversión? La respuesta para eso es no hay un retorno garantizado. ¿Por qué? Porque el Bitcoin, como muchos otros, como la mayoría de los criptoactivos, se mueven por ley de oferta y demanda. Es decir, entre más personas estén dispuestas a comprar y menos personas estén dispuestas a vender, el precio tiende a subir. Y lo contrario también. Entonces, obviamente, lo que mueve al Bitcoin, como no hay un banco central detrás regulando la emisión o el control del circulante de Bitcoin como tal, entonces básicamente aquí es ley de oferta y demanda y esa ley de oferta y demanda hace que el precio sube o baje. Entonces, normalmente lo que la gente hace es comprar a 20.000 para vender a 30.000 y ganarme 10.000. Eso es lo que se podría pensar que el trader promedio hace, especular con el precio, comprar a un precio y vender más costoso para obtener una inversión. Un revenue o una ganancia. Pero eso depende del mercado, es decir, nadie te puede garantizar que mañana el Bitcoin va a volver a los 64.000, 65.000 dólares que estuvo hace un par de meses, o que hoy el Bitcoin, por ejemplo, no baje a 20.000. Nadie te lo puede garantizar, eso depende de qué, del mismo mercado. Una cifra interesante que me gusta compartir acá y es en year to day, es decir, este año, el retorno de rentabilidad en la inversión en Bitcoin o en Bitcoin específicamente ha sido del 87.11, incluyendo la volatilidad, ¿no? Entonces ustedes o las personas que suelen invertir y demás harán como sus símiles con otro tipo de inversiones y normalmente se considera un retorno. Digamos claro. Que harán sus símiles y demás y realmente se considera como una inversión bastante alta. Un retorno Julián, bastante alto. Sí. Claro, y Julián quisiera hacer como el equivalente con oro, ¿cierto? Porque no quiero que quede la impresión de que con Bitcoin solamente se gana si soy un trader y que tengo que aprender a tradear, como decimos familiarmente. No, es como comprar un pedacito de oro. Yo compro un pedacito de oro, lo guardo, hoy vale X, en 1 o 2 años vale Y y lo compro y lo mismo. Es decir, la diferencia es que yo no tengo un activo físico como un trozo de oro, pero virtual o digital o electrónico. Entonces, esa es la forma tradicional, como comprar una casa, esperar a que gane valor y luego venderla. Exactamente igual, solamente que es un activo sofisticado basado en una tecnología sofisticada. Eso solamente quería resaltarlo, Julián, para que no quede la sensación de que es solamente con técnicas de trading que se puede hacer o incluirse en el mercado de Bitcoin. Porque, por ejemplo, yo tengo varios emprendimientos donde aceptamos Bitcoin y ahí no nos interesa hacer especulación con el Bitcoin. Lo recibimos a un precio para luego monetizar por fiat o incluso adquirir insumos con el mismo medio de pago Bitcoin. Súper, qué buen aporte. Gracias, Neo, por ese aporte y me parece supremamente valioso. Y es tal cual lo acabas de mencionar. Bueno, hay otro tipo y que tiene que ver con lo que sigue es buy and hold, es decir,
personas que compran, dejan el Bitcoin. Yo he escuchado muchos comentarios de personas del común que dicen, ok, yo voy a comprar una fracción, unos satoshis, y los voy a dejar ahí, voy a hacer de cuenta como que no existieran. Es decir, esa persona compró y va a hacer hold, lo que normalmente se conoce como hold. Hold, lo que nosotros conocemos en el sector de los criptoactivos. Entonces, ese hold es personas que compran, dejan los criptoactivos un tiempo, esperan a que se valoricen, que es lo que acabo de explicar Neo, y después venden a un precio más alto, es básicamente. Y trade avanzado, que es lo que les hablaba ahorita, que existe pues, en este mercado y que se utiliza también bastante. ¿Cómo invertir? Hay diferentes formas. Una es a través de exchanges. Nosotros, o Bitcoin Latinoamérica, nosotros estamos operando en Latinoamérica y en Colombia específicamente a través del Sandbox de la Superintendencia Financiera. Si quieren, enseguida dedicamos un espacio muy pequeñito para hablar del Sandbox, que me parece importante mencionarlo. Se hace casi desde un wallet específico, de una cuenta bancaria específica, se transfiere y ya básicamente uno con esos fondos expresados en dólares, uno compra los criptoactivos o el criptoactivo que esté dispuesto a comprar dentro de todo el portafolio que tenga, sea Bitcoin o cualquier otro exchange, dentro de todo el portafolio que se tenga disponible, Bitcoin, Ethereum y más de 8.000 que les mencionábamos ahora. En ese exchange se te asigna un wallet que es básicamente donde tú almacenas los criptoactivos, y desde ese wallet, a ese wallet puedes recibir criptoactivos de otros exchanges o otras personas, de wallet privados y demás, y desde ese wallet puedes enviar activos hacia otros wallets externos o en otro país o digamos en otras latitudes. En este caso, digamos, como les mencionaba ahorita, hay diferentes formas de hacer operaciones a través de un exchange. Entonces, en este caso, como vas a operar a través de un exchange, los coins son de control del exchange, como haciendo un símil como en un banco, es decir, el exchange tiene almacenados los coins, pero tú tienes la clave para acceder a ese wallet que controla los activos que tú tienes dentro del wallet. A diferencia del wallet personal, que era lo que les contábamos ahorita, que con una simple conexión a Internet se puede crear, en donde tú tienes la clave privada y digamos que allí el control de los coins es básicamente tuyo y de nadie más, no hay un tercero ahí inmerso y demás. Entonces, digamos que es importante también entender esa diferencia, y normalmente las personas que tienen wallet privadas van y hacen operaciones peer-to-peer, es decir, contactan a un tercero, dicen yo tengo Bitcoin, tú me los compras, entonces te los transfiero directamente a ti, o hay exchanges que son peer-to-peer, bastante reconocidos a nivel mundial, que digamos ponen una plataforma para que estas operaciones peer-to-peer se puedan dar, y hay un mercado informal que también funciona en nuestros países, ¿no? Hay un mercado bastante grande, informal, en donde se dan operaciones de personas que publican, no sé, en Facebook o en algo y dicen, compro un Bitcoin al precio del mercado, pero te cobro una comisión del 10%. Eso pasa mucho, pasa no solamente en Colombia, sino, créanme, en los 9 países donde nosotros operamos en Latinoamérica, y también se puede encontrar este tipo de mercados. Entonces, bueno, Daniel, no sé si es la oportunidad para que hablemos del tema del Sandbox, porque aquí acaba la presentación. Realmente era una presentación bastante corta como para dar espacio para que tratemos de resolver todas las inquietudes que puedan tener y bueno, hablar, Sí, que Julián, hagamos más como yo, conversatorio. yo, Adelante. yo te propondría que agregáramos algo del sandboxing que hoy se está dando, digamos, en cabeza de la superfinanciera, para tener como el contexto del mapa, digamos, en Colombia, y seguimos pues a dar, digamos, espacio a preguntas que seguramente tenemos bastantes. Entonces, si quieres, cerremos con el contexto de lo que está pasando en el sandboxing. Sí, súper. Y gracias por ese tema que es importante también para nosotros. En Colombia, la Superintendencia Financiera, para darles un contexto muy rápido, había emitido una circular a todas las entidades que están bajo su regulación o bajo su vigilancia. Todas las entidades financieras, bancos, CEPDES y demás, todas las entidades reguladas por la Superintendencia Financiera, prohibiendo digamos, utilización o interacción con criptoactivos o con compañías que transaran criptoactivos como tal. Esto, entre otras razones, se debía, uno, a que no se conocía, digamos, había un desconocimiento generalizado de los criptoactivos, específicamente en Colombia.
Dos, obviamente y Neo hablaba ahorita de eso, que hace 10 años no se conocía mucho y no se conocía que hay herramientas, por ejemplo, que te permiten identificar de dónde vienen esos criptoactivos y han estado involucrados con un tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces hay herramientas que te permiten tener el control de todo lo que pasa detrás del sector de los criptoactivos. Entonces está hasta circular. Obviamente, detrás de la masiva adopción que hay en Colombia y demás, y de la alta demanda de criptoactivos en Colombia, y detrás de diferentes proyectos que tiene la superintendencia, sacó un sandbox o una arenera que básicamente lo que planteó es, se saca al público una alianza o alianzas que quieran presentar entidades financieras y un exchange de criptoactivos que, valga la redundancia, en alianza presten un servicio a los usuarios o a los ciudadanos colombianos que quieran hacer cash in, es decir, compra de criptoactivos, o cash out, es decir, venta de criptoactivos, utilizando el sistema financiero tradicional. Entonces, dentro de esa alianza, lo que la superintendencia plantea entre diferentes temas es, uno, hay unos coins específicos que se pueden comprar como Bitcoin, Ethereum, los más conocidos. Dos, hay unos límites transaccionales dentro de esa alianza que se presenta entre el exchange y la entidad financiera, es decir, topes transaccionales que se presentan. Tres, las personas pueden utilizar sus cuentas bancarias dentro de la alianza para hacer la compra de criptoactivos. Entonces, normalmente lo que estamos haciendo, las entidades que estamos participando, se hace una integración entre el exchange y el banco o la sede, en este caso, pues nuestra alianza que es con Mobi, que es el wallet digital, y se hace una integración para que todo funcione en línea. Entonces, la persona cuando deposita o abre su wallet y tiene sus fondos que transfirió desde otro banco, que fue y depositó, tiene sus pesos colombianos, va a comprar criptoactivos, todo funciona directamente en línea y esa persona puede comprar criptoactivos en menos de 3 minutos. Y bueno, detrás de diferentes controles y demás características que hay dentro de la alianza, pero básicamente el Sandbox lo que hace es esto, abrir la puerta en un espacio controlado, dentro de un periodo controlado que es de un año, desde el momento de la alianza, para que se hagan operaciones de compra y venta de criptoactivos en esa alianza específica y lo pueda utilizar cualquier ciudadano colombiano. Esa alianza, digamos que el proyecto salió en diciembre del año pasado, se tenía la evaluación de todos los proyectos y de todas las entidades financieras que se presentaron en los exchanges, donde se hizo una evaluación exhaustiva de los procesos, de todo lo que tienen los exchanges, de los criptoactivos que ofrecen, y la aprobación salió en marzo de este año, donde, digamos, se emitieron diferentes comunicados de prensa diciendo los exchanges que se habían aprobado, las entidades financieras que se habían aprobado. Nosotros, como Bitcoin, en alianza con Mobi, somos los primeros en salir al aire con esta alianza. Nosotros ya estamos operando. Entonces, básicamente, la persona con crear una cuenta en www.bitcoin.com, bitcoinlatam.com, perdón, crea una cuenta con nosotros y además de tener una cuenta con Mobi, puede utilizar PSI y demás para transferir desde otras entidades financieras y a través de este wallet puede comprar criptoactivos en menos de 5 minutos. Entonces, básicamente lo que permite la alianza es abrir la puerta en un ambiente controlado a los ciudadanos colombianos para que puedan comprar criptoactivos, y en la otra cara de la moneda están las personas que ya tienen criptoactivos en otros exchanges, no sé, en los más reconocidos, o en otros exchanges locales, o en otros internacionales, que no tienen hoy la opción o que encuentran bastante difícil, y créanme que es bastante difícil o al menos muy costoso, las personas que tienen criptoactivos monetizar. Entonces, ¿cómo monetizo? ¿En qué banco se puede? ¿O quién me compra? ¿O cuál es la comisión y demás? Aquí lo puedes hacer de forma sencilla. En Bitcoin, por ejemplo, creas tu cuenta, depositas a tu wallet y básicamente vendes los coins y solicitas la transferencia a tu wallet digital, que después puedes utilizar ese dinero para, no sé, monetizar, retirarlo en los puntos de Mobi que tienen disponibles, que son un montón en el país, o utilizar PS para depositarlo en otras entidades financieras. Entonces, básicamente ese es el Sandbox, ya está operando, ya es posible en Colombia. Y bueno, lo que se espera con este proyecto, digamos desde el punto de vista de la superintendencia, es aprender un poco de quién es el tipo de cliente que opera, saber cómo opera el mercado como tal, cuáles son las normas detrás, cuáles son las reglas, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas, las desventajas. Y desde el punto de vista, obviamente, de usuarios y de compañía, hay un negocio bastante interesante porque es una comunidad muy grande, y desde el punto de vista de usuario, obviamente tener opciones mucho más al alcance de cualquier persona
con una conexión a Internet de comprar o vender criptoactivos utilizando la moneda local. Es básicamente el resumen de lo que es el sandbox. Gracias, Julián y Neo. Bueno, vamos a iniciar la ronda de preguntas. Yo voy a tratar de agrupar, digamos, algunos temas y me gustaría cerrar este espacio ampliando un poco la metáfora que hizo Julián, en donde me gusta que, pues, al final Bitcoin ha sido complejo también por su terminología, ¿sí? Entonces, si hoy hacemos algo como de educación en Bitcoin, podríamos hacer el símil que eso que se describe como la llave pública es el número de la cuenta, mi número de cuenta en Bitcoin, y pues la llave privada es la clave de mi cuenta, ¿sí? Entonces, tal vez al no comunicarlo, digámoslo, con ese principio común que tienen las personas de su número de cuenta y su clave, pues se confunde, pero al final tiene esos principios. Entonces, quería cerrar ese punto. Y si les parece, hay unas preguntas, digámoslo, sencillas que podríamos arrancar sobre la clave, ¿sí? Entonces, yo haría el primer ejemplo. Todas las personas tenemos una cuenta en un banco, ¿sí? Pero en Bitcoin al final es una sola cuenta en el sistema, ¿sí? O sea, no importa si estoy en China, si estoy en Colombia, al final solo hay no hay un intermediario, solo hay un solo sistema. Y en ese sentido, la llave o la contraseña, pues ha tenido historias, mitos, en los cuales, pues aquí hay una pregunta: ¿qué pasa si fallece la persona? ¿Sí? ¿Qué pasa si se le olvida la clave? Y en algunos casos, pues, digamos lo que podría se podría referir, incluso agencias de inteligencia pareciera han logrado vulnerar por lo menos el hacker del evento de Colonial Pipeline, lograron recuperar algunos bitcoins. Entonces, conversemos un poco de esos mitos, de lo que ha pasado, en términos a que acceder a la cuenta de Bitcoin es saberse la clave y pues, digámoslo, tiene esas ventajas y desventajas pues de simplicidad. Entonces, quisiera que nos contaran un poco sobre mitos, leyendas y la realidad en torno a ese fenómeno de la clave para acceder a la cuenta de Bitcoin. Yo tengo una leyenda y quiero empezar por ahí. Y es una historia de alguien en San Francisco, en Estados Unidos, que compró Bitcoin por allá en el 2010 a un precio supremamente bajo y era una cantidad bastante considerable, entre 250 y 300 Bitcoin, me puedo equivocar en la cantidad. Esa persona almacenó su clave privada, como tú lo mencionaste, en un papel que guardó en su oficina. Ese papel nunca volvió digamos, a aparecer. Y cuando el Bitcoin subió a casi $65,000, esta persona quería vender sus Bitcoin y no encontró su clave privada. Bueno, esa persona con esos Bitcoin que tenía al precio que estaba, básicamente tenía una fortuna bastante considerable para poder disfrutar el resto de su vida y no pudo acceder a esos coins como tal. Fue una noticia que le dio la vuelta al mundo y digamos que esa persona nunca más pudo acceder a ese wallet y a esos activos que había comprado. Y que de una u otra forma responde la pregunta de si hay historias de vulneraciones y demás, pero créanme que lo primero cuando usted crea un wallet privado y se le dice, y a uno le dicen en letra pequeña, en letra grande y le muestran, es cuando usted crea el wallet, cuando le dan la clave privada, le dicen anote esta clave privada en un papel o almacénela en un lugar seguro, no la pierda, porque si la pierde, por más que usted contacte, no sé, a MyEther o a digamos, a la entidad que está emitiendo el wallet como tal, es irrecuperable la contraseña de ese wallet específico. Y digamos que aquí hay que hacer la diferencia es, si yo tengo el wallet privado, y tengo mi clave privada, yo soy la única persona que tiene esa clave, nadie más la tiene. Pero si yo tengo digamos, los coins almacenados en un exchange, obviamente como los coins son de control del exchange, haciendo el mismo símil que tú estabas haciendo como en un banco, el exchange tiene los coins y yo tengo la clave de mi cuenta. Si yo pierdo la clave de mi cuenta, pues obviamente se pueden hacer a través de sistemas de seguridad y preguntas y demás procesos que tenga el exchange, la recuperación de esa clave para poder acceder a mi cuenta y obviamente no perder los fondos. Entonces, digamos que aquí hay que hacer esa diferenciación, pero en el primer caso, realmente esa clave privada es el acceso a los activos. Si tú pierdes esa clave privada, digamos que podría equivocarme por casos
que han habido específicos, pero los coins, digamos que quedan almacenados en ese wallet y no hay más acceso. No sé, Neo, ¿tú qué piensas Sí. de este tema? No, yo fui uno de esos. A veces no me gusta pensar en... No, en serio. A veces no me gusta pensar en la cifra. Pero básicamente Daniel quería complementar la respuesta de Julián en que realmente para mí fue un cambio de paradigma. Es decir, si bien hacer las analogías con el mundo que vivimos para entender es bueno, pero también para aprender nuevas formas de comportarnos también es bueno. Me explico. Estamos habituados en que en el mundo tradicional se nos pierde la clave. O sea, yo conozco muchas personas que ni se acuerdan de las claves del correo, del banco, porque pues tienen la solución a una llamada o al responder 10 preguntas o hacer cierto proceso de segundo factor de autenticación. Pero sinceramente es un proceso de disciplina. Es decir, blockchain nos está enseñando a ser más disciplinados. Si es la clave y lo suficientemente importante como para que la cuidemos de la forma adecuada. Y lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Yo fui uno de esos que descuidó una clave porque tenía una forma de pensar diferente a la que esta nueva tecnología requiere y nos está invitando. Ok, podría resumir, efectivamente el riesgo de olvidar la clave y perder la inversión existe, pero pues hoy existen plataformas de exchange que permiten, digámoslo, tener ese asesor de confianza que pueda permitir, digámoslo, entrar un poco en menos riesgo. Entonces, a la respuesta, pues si la persona fallece y pierde la clave, efectivamente, pues quedarán en hold esos bitcoins. Entonces, hay un mundo de comportamiento y cuidados en esa clave que habrá que construir. ¿Listo? Voy a darle la palabra en este momento a Marta Lasprilla. Permíteme un momento. Marta, muy buenas tardes. Adelante. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Julián y Juan, por la presentación. Me parecieron bien descriptiva e interesante. Pero tengo un par de preguntas. Yo pues, fui criada en la cosa conservadora, tradicional, entonces, y además soy economista, entonces siempre me pregunto lo que hay detrás. Hoy, la primera pregunta tiene que ver impuestos, donde la parte tributaria, cómo juega acá la DIAN, o sea, si la super no puede entrar, entonces me imagino que la DIAN tampoco, pero ¿cómo juega? ¿Dónde pago yo impuestos o si pago o no pago impuestos? Y la otra pregunta es esta, respondiendo sobre todo a mi visión conservadora. Yo entendí que Bitcoin es medio de pago y ahí no se genera valor por definición, pero también es un activo especulativo, como el oro, como la vivienda, que puede aumentar de valor o perder valor. ¿Es como una pirámide, pregunto yo? ¿Qué se hace con la plata que la gente invierte? O sea, ¿qué hacen los que tienen la plata por ahí? ¿En qué invierten? ¿O eso es importante o no es importante? Es como las preguntas. Sí, mil gracias, Daniel, por darme la palabra. Bueno, ahí hay varias preguntas, Neo, ¿no? Pero no sé, si quieres yo empiezo por el tema, y gracias por mencionar el tema de la pirámide y también sobre todo del tema de la definición de Bitcoin como tal. Bitcoin, digamos que no es un medio, no fue concebido como un medio de pago. Bitcoin es tecnología, que es básicamente así. Bitcoin es tecnología de valor, es decir, que almacena valor y que es transferible de un punto A a un punto B. Entonces, básicamente, digamos, para responder la pregunta de la pirámide es, detrás de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas y de las nuevas operaciones, digamos que el ser humano las entiende dependiendo de su conveniencia y eso es muy, voy a decirlo, eso es bastante latino y es detrás del Bitcoin y el desconocimiento que pueden tener muchas personas de esto, se crean negocios alrededor de que no tienen nada que ver con Bitcoin o que no tienen nada que ver con el génesis de Bitcoin como tal. Es decir, que hay personas que dicen, invierte en Bitcoin, te doy una rentabilidad de tanto y trae 2 personas. Lo primero es, recuerden y lo estamos viendo en pantalla, lo primero que les dije acá, para invertir en criptoactivos, no hay un retorno garantizado. ¿Por qué? Porque esto funciona a través de ley de oferta y demanda. ¿Quién define
la rentabilidad del Bitcoin. ¿Qué se hace con la plata cuando yo pago para comprar Bitcoin? Básicamente yo pago y recibo, yo estoy pagando por tecnología o por digamos, un activo digital. Entonces, cuando usted paga, usted está recibiendo unas fracciones de Bitcoin. Entonces, ¿qué se hace con la plata? Usted pagó para recibir ese activo digital. Dos, cuando las personas están diciendo, o cuando usted le dicen, el retorno es tanto y traiga a 2 personas, ahí ya están hablando de una pirámide. Eso no tiene nada que ver con Bitcoin, eso tiene que ver con métodos falsos que, digamos, el mismo mercado, hay personas, malos actores, crean detrás de una tecnología, digamos que son los criptoactivos y el blockchain y demás, y detrás de todos los beneficios que esto tiene, obviamente intentan sacar provecho malicioso, por llamarlo de alguna forma, detrás de esto. Entonces, cuando ustedes les digan hay un retorno garantizado, ahí ya empiecen a desconfiar. ¿Por qué? Porque no hay, digamos que no hay cómo garantizar cuál va a ser el retorno de inversión en determinado tiempo, porque vuelvo y digo, el Bitcoin y los criptoactivos se mueven detrás de ley de oferta y demanda. ¿Cuántas personas están dispuestas a comprar y cuántas personas están dispuestas a vender? Eso, no sé, Neo, si quieres complementar, empezamos al revés, respondiendo a la segunda pregunta y ya vamos para la primera. Sí, pero está bien, o sea, creo que lo escribiste perfectamente y este concepto de pirámide después han existido alrededor de Bitcoin y de muchos otros productos pues que no son necesariamente asociados a activos o tecnologías como este. Sobre el tema de los impuestos, Marta, yo creo que es una de las cosas que está hoy entendiendo la superintendencia en Colombia, porque pensemos en el efectivo. ¿Sí? Cuando pensamos en el efectivo, yo digo, oye, ¿yo cómo hago entonces para asegurarme que una persona que tiene todo su dinero en efectivo, cómo le hago para captar impuestos allí? ¿Cómo entra la persona que tiene todo en efectivo? Y todos sabemos aquí que el efectivo sigue siendo un camino para optimización tributaria. Entonces, claro, están los mecanismos de que si esa persona termina comprando en algún lado, pues está pagando el IVA, entonces está contribuyendo con los impuestos. Si compro un activo, entonces yo sé que tiene ese activo, entonces pues luego se los cobro a través de la DIAN. Entonces, de manera similar con el Bitcoin, como empieza a volverse un tema de valor, que si bien no fue concebido hacia el inicio, pero pues empieza a volverse un medio de intercambio de valor. Entonces, la superintendencia hoy a través de la arenera lo que hace es poder conectar los medios que tiene para poder saber la gente cuánto tiene y cómo transa, que son los bancos, con una nueva tecnología de tal manera que en algún momento pues haya una trazabilidad que pueda conectarse a través de modelos de impuestos. En resumen, es equivalente al cash y hoy si nos preguntamos cómo hago para que las personas que manejan todo su dinero en efectivo paguen impuestos, creo que todavía seguimos teniendo muchas respuestas en el camino y todavía vienen en camino esa misma lista de preguntas y respuestas alrededor del Bitcoin. Y o sea, Julián, si tienes una perspectiva complementaria. Sí, y solo para complementar, la DIAN sí ha emitido diferentes conceptos en términos de los criptoactivos, pero básicamente es muy similar a lo que ha emitido el Banco de la República en Colombia específicamente, y es el Bitcoin no se considera una moneda de curso legal, a diferencia del el peso colombiano es el único considerado. Eso por un lado. Y por otro lado, ha habido diferentes conceptos emitidos por la DIAN. Uno de ellos, por ejemplo, muy interesante es que las compañías pueden tener dentro de su portafolio de activos criptoactivos como tal, la DIAN emitiendo ese concepto como tal. Pero obviamente no hay, y lo explicaste perfectamente, Neo, no hay un concepto específico de la DIAN diciendo las personas que tengan criptoactivos tienen que declarar renta de esta forma, esta forma, esta forma. Esto hace parte del camino que se está recorriendo en este momento y no quiero ser redundante en lo que muy bien explicaste, Neo, básicamente solo para complementar. Perfecto, gracias. Voy a pasar a un siguiente grupo de temas de especulación, ¿sí? Entonces, digamos lo que quisiera arrancar porque, pues ustedes nos explicaron el tema de halving, ¿sí? Que son como llamémoslo, los ciclos en los cuales se disminuye la cantidad de nuevos bitcoins. Y el 11 de mayo del 2020, o sea, el año pasado, hace unos 12 meses, fue el tercer halving, ¿sí? Y había como cierto expectativa inmediata del incremento del precio, pero realmente se dio 2 o 3 meses. Uno habla hoy de la caída, pero podría uno conectar que el incremento tuvo relación con ese tercer halving y tuvo un momento pues de crecimiento de precio, llega al orden de 60.000 y pues
hoy cae, digámoslo, a la mitad drásticamente. El que compró en el pico, pues le fue muy mal. Obviamente, pues el número está casi que al valor de hace un año, pero ese salto se dio en torno al tercer halving de Bitcoin, ¿sí? El siguiente, veo por acá, se da en 2024, ¿sí? Entonces, con esta experiencia de que la gente tuvo un crecimiento, pues, no sé, como de 10x en términos de 2 meses posterior a un halving, mi pregunta, y yo quisiera que pues también explicaran qué tanto hubo especulación en esos 60.000. ¿Creen ustedes que en 2024 tendremos ese fenómeno del tercer halving y probablemente superar los 250.000 dólares que algunos hablan que podría llegar a superar? O sea, cuéntenos un poquito de la especulación para arriba y pues obviamente ahora estas semanas la especulación está para abajo. Entonces, cuéntenos de ese mundo de especulación. A mí me gustaría empezar es que, digamos que el tema del halving, lo que normalmente se especula es que cuando se pasa el halving, el precio sube 2 o 3 meses después, pero eso viene detrás del histórico. Cuando se mira hacia atrás, normalmente lo que ha pasado es que después de los halving el precio tiende a subir. Entonces, por eso es que se especula de, ojo, con el próximo halving que el precio va a subir y demás. Pero más allá de la especulación de los 100.000, 200.000 hasta 500.000, hay proyecciones, y esto no es más que especulación, hipótesis y demás. Más allá de las proyecciones, digamos que el Bitcoin y los criptoactivos en este momento están en un momento, digamos que, de adopción masiva en los diferentes países a nivel mundial, y esa adopción masiva lo que trae detrás de es más intenciones de más personas dispuestas a comprar o a invertir en criptoactivos o a hacerse a unas pequeñas fracciones de los diferentes coins que hay en el mundo. Entonces, no nos podemos olvidar de lo que yo les he mencionado y que Neo también ha reforzado del tema de ley de oferta y demanda, es cuántas personas están dispuestas a comprar y cuántas están dispuestas a vender, porque eso tiene un impacto directo sobre el precio como tal. Pero también hay un tema, es como es un mercado o como es digamos, una tecnología que apenas se está masificando, cuando hay grandes movimientos de agentes específicos, como por ejemplo una compañía como Tesla, que compró o que vendió o que dijo algo o que Elon Musk publicó un tweet que hizo que el precio cayera o no sé qué, como es digamos, un mercado que apenas se está masificando, digamos, movimientos de actores específicos de grandes cantidades tienen un impacto muy fuerte sobre el precio del BTC, del Bitcoin específico en este caso. Entonces, digamos que hay algo que se llama los fundamentales, que son las noticias que pasan todos los días, que una empresa compró, que hay una nueva regulación, que hay un nuevo banco que la adoptó, que un nuevo país y demás. Todas esas noticias tienen un impacto sobre el Bitcoin. Entonces es importante estar enterado de lo que está pasando en el mercado, de cuáles son las novedades, de cómo ha ido subiendo o bajando el precio dependiendo de la ley de oferta y demanda. Digamos que hay todo un entorno y digamos que la etapa temprana en la que estamos de masificación hace que cualquier movimiento de estos fuertes tenga un impacto sobre el precio, pero hay, digamos, especula que, por ejemplo, Apple va a empezar a recibir Bitcoin para poder comprar productos, entonces se empieza a especular detrás de esto, dicen, ¿cuándo lo van a empezar a recibir? Ya hay noticias, no sé qué, no sé cuántas, y cuando salga la noticia seguramente el precio va a subir, si sale pues, seguramente el precio va a subir, que fue lo que pasó, por ejemplo, cuando Tesla empezó a recibir Bitcoin para comprar. Pasaron dos cosas. Tesla adquirió Bitcoin por una cantidad exorbitante de millones de dólares y ahí cuando pasó eso el precio se fue para las nubes. Y dos, Tesla empezó, por ejemplo, a recibir Bitcoin como medio de pago para comprar sus vehículos, que también el precio de una se disparó. Entonces, digamos que ese tipo de cosas hacen que este tema especulativo se vuelva una realidad en términos de la fluctuación que tiene el precio versus la paridad que es el dólar normalmente. Entonces, o el precio sube, el precio baja. ¿De qué depende? De todo lo que les acabo de mencionar, características específicas de novedades en el mercado y actores que tienen grandes cantidades de Bitcoin, que normalmente se conocen como ballenas, que son grandes poseedores de poseedores de grandes cantidades de Bitcoin, y lo que estas personas hagan obviamente tienen un impacto importante. Si una de estas personas vende todos o liquida sus posiciones y vende todos sus Bitcoin,
obviamente hay mucho más circulante en el mercado que normalmente, o qué sería lo que normalmente pasa cuando el mercado se inunda o hay más circulante, el precio tiende a bajar. Entonces, digamos que todas estas noticias y todas estas novedades son lo que hacen que ese mercado especulativo y que la gente empiece a hablar, hey, va a subir a 100.000, no, va a subir a 200.000, va a subir a 500.000, fundamentado en noticias que pueden pasar de nuevas inversiones o nuevas adopciones o nuevas masificaciones en los diferentes países. Neo, ¿qué nos podrías hablar un poco pues llamémoslo, de esa caída reciente? O sea, ¿cómo la interpretas? Pero obviamente si uno la mira 15 meses atrás, veníamos de 2000, o sea, previo al halving, 11 de mayo de 2020. No se ve inmediatamente, pero sí, pues creo que puede ser de los mayores incrementos no sé, de un activo en los últimos 15 meses y por eso se volvió pues una conversación cotidiana. Entonces, ¿qué opinas de esos 15 meses que pasaron? Claro, yo me sumaría al comentario que acaba de decir Julián, y es que en la medida en que hay más masificación, pues hay más especulación. Es más fácil especular. Entonces, voy a referirme aquí a un meme que fue muy típico, es Bitcoin a 6.000 y nadie en la fila, no sé si ustedes lo vieron. Bitcoin a 60.000 y un montón de gente en la fila. Entonces, eso solamente para ilustrar de forma muy rápida de que un activo tan novedoso, tecnológicamente sofisticado, en proceso de masificación, digamos que mirar hacia atrás es clave y uno puede tratar de entender las subidas y las bajadas, pero va a ser muy difícil con eso poder tratar de proyectar al futuro. Creo que el halving ha sido un referente que nos dice, bueno, puede subir. Tecnológicamente, yo no encontraría una razón por la cual el halving haga que se incremente el precio, pero ha coincidido con que algunas cosas fundamentales pues hacen que se dispare el precio. No tendría mucho más que decir ahí, Daniel, porque es básicamente un proceso de especulación que todos estamos aprendiendo de él en el camino. Ya. Ok, bueno, yo agregaría que sí, tecnológicamente hay una razón para especular y es que el costo de un nuevo Bitcoin en el halving, hacia cada halving es más alto. Entonces, esa teoría de minar un nuevo Bitcoin es cada vez más costoso y de alguna manera ajusta ese valor teórico del nuevo Bitcoin. Entonces, por eso sí cada halving tiene un mayor costo tecnológico para producir un nuevo Bitcoin. Bueno, hay una pregunta, digámoslo, constante, pues que me envían también en interno, y tiene que ver con el proceso de compra, llamémoslo, pues los exchange, y pues Julián explicó Bitcoin, y pues las noticias han mostrado algunos exchange que empiezan a tener como acompañamiento desde la superfinanciera. Entonces, ese proceso, digámoslo, contarlo un poco más, cómo hoy un colombiano podría llegar hacer una adquisición de un Bitcoin, una porción de Bitcoin, y pues algunos mencionan, bueno, puedo hacer una compra por PayPal. Entonces, conversemos un poco de lo que es el proceso hoy en Colombia de acceder de manera, digámoslo, más acompañado con un exchange para hacer una adquisición de Bitcoin. Bueno, lo primero a mencionar es que dentro del sandbox, como les explicaba ahorita, solo fueron aprobados 9 alianzas, es decir, 9 partnerships de un banco o una SEPDE, que es vigilado por la superintendencia, y un exchange que se juntaron para ofrecer los servicios a los colombianos de cash in y de cash out. Hoy la única alianza que está rodando es la nuestra, es decir, la única alianza que está al aire es la de Bitcoin con Mobi, que es una billetera digital. Pero básicamente cuando todas las alianzas estén o cuando salgan más alianzas, básicamente lo que la gente puede hacer es transferir directamente desde sus cuentas bancarias hacia, digamos, hacia el exchange para que ese saldo se vea reflejado y uno pueda comprar, pero les explico en detalle. Entonces, por ejemplo, con nosotros, la persona abre un wallet o una cuenta con Mobi, que es un wallet digital bastante conocido en Colombia, que tiene una gran cantidad de usuarios a nivel regional. Y básicamente, después de depositar a través de todos los canales que tiene, PSE, puntos físicos y demás, depositar pesos colombianos en ese wallet, crea una cuenta con nosotros en Bitcoin y lo que hace es, después de abonar los fondos en ese wallet digital de Mobi, esos fondos solicita transferirlos al exchange Bitcoin y esos fondos llegan en tiempo real. Cuando los fondos se reflejen en Bitcoin como tal, después de hacer el registro en ambas plataformas, esos fondos usted ya los puede utilizar. Entonces, en el exchange hay una forma en donde usted puede comprar
comprar cualquiera de digamos, del portafolio de coins que nosotros tenemos. Cuando digo coins es de criptoactivos o de criptomonedas, llámese Bitcoin, Ethereum, BCH y demás. Entonces, ya cuando usted tenga los fondos disponibles, ya usted dice, ok, con lo que tengo me alcanza para comprar 0.005 BTCs, que son satoshis, como les explicaba ahorita. Entonces, ya usted con esos fondos da a comprar y ya en su wallet, básicamente en su wallet dentro del exchange, usted ya tiene 0.05 BTCs almacenados, y ya de ahí en adelante lo que usted desea hacer con ellos. Si quiere holdearlos, es decir, sostenerlos dentro del wallet esperando a especular a que el precio sube, es válido. O si usted quiere transferirlos a su wallet específico que creó, digamos, en otra compañía, también lo puede hacer. Si quiere transferírselo a un tercero, esos 0.05 BTC, transferírselos a un tercero, a otro wallet, lo puede hacer. Si quiere transferirlos a otro exchange, también lo puede hacer. Entonces, básicamente el proceso que nosotros llamamos cash-in es desde el wallet, con mis pesos colombianos, yo puedo acceder rápidamente a través de Bitcoin a esos criptoactivos. Y si tengo, digamos que si tengo criptoactivos ya disponibles en otros wallets y demás, básicamente lo que hago es depositar en el wallet de Bitcoin, o sea, creando mi cuenta en www.bitcoinlatam.com, deposito en el wallet que se me asigna para el coin específico que tenga. Entonces, si es BTC y tengo Bitcoin en otro wallet de un exchange externo, lo transfiero a ese wallet de BTC de Bitcoin que me asignaron a mí. Después de que los recibo, los vendo a través del exchange, lo que normalmente se conoce como el order book, o se hace una venta. Si transferí, no sé, 0.5 BTC, voy y los vendo, y ese saldo se me refleja en dólares. Cuando ese saldo se me refleja en dólares, yo digo, quiero retirar a mi cuenta de móvil o a mi wallet digital. Después de que yo solicito el retiro, ese saldo se me refleja en mi wallet digital en tiempo real, básicamente. Entonces, digamos que así funciona el cash in y el cash out, es decir, la compra de una persona que está interesada desde cero en comprar. Entonces, abre el wallet de Mobi, crea la cuenta en Bitcoin, deposita los fondos o los pesos colombianos en Mobi, y de ahí pues se le reflejan en Bitcoin, y ya puede hacer la compra en tiempo real del coin o del activo que esta persona desee. Y si la persona tiene activos y los quiere vender, es en el sentido contrario que les acabo de explicar. Pero eso es básicamente el proceso resumido. La invitación es a crear la cuenta en bitcoinlatam.com y descargar el wallet de Mobi y digamos hacer el cash-in de forma realmente muy sencilla. Seguramente en los próximos meses habrán muchos interesados en este proceso del sandboxing, acompañado por la superfinanciera, para, de hecho, pues aprender el comportamiento de posibles consumidores que, pues, lo que describe seguramente al principio muy sofisticados, como se podría describir el que explore, pero pues en el proceso de masificación creo que en buena medida el gobierno nacional está creando una política de conocer cómo podría forjarse una futura regulación. Para iniciar el cierre, Julián, hay algunas preguntas que quisiera, digamos, consolidar, que son ya algunos debates en términos energéticos o ambientales, ¿sí? Y en ese sentido, pues también ha afectado, diría que indirectamente, la reputación del blockchain, que es una tecnología pues que puede tener varios usos. Pues siempre ha tenido esa sombra de tener Bitcoin como su primer caso de uso global. Entonces, conversemos como de ese debate energético, ¿sí? Que definitivamente como que limita la escala de la tecnología, o tiene un punto de vista, llamémoslo, por el consumo energético que tiene, pues un impacto ambiental que no es tan bien visto alrededor del mundo. Y el segundo, un poco corto, blockchain, pues a la sombra de Bitcoin, pero con grandes oportunidades también de aprovechamiento. Si quieres, Neo, te propongo, yo trato de responder la primera y te doy la palabra a ti en la segunda. Neo nos escribió que tuvo que desconectar. Okay. Ok, perfecto. Entonces la respondo a ambas. Entonces, bueno, lo primero es el tema del consumo energético. Créanme que pues yo que estoy de este lado, obviamente puedo estar un poco sesgado, pero es una argumentación bastante discutible y debatible en torno de qué consume más qué. Es decir, y pongo un poco en contexto a la gente, para que las operaciones se puedan procesar se necesitan ordenadores. Entonces hay grandes compañías, por ejemplo, que han creado lo que se llaman las famosas fincas mineras,
en donde se almacenan un montón de ordenadores que básicamente automáticamente lo que hacen es hacer esos ejercicios matemáticos y hacer el mining, el proceso de mining para que las operaciones se puedan mover. Entonces, el consumo que generan los ordenadores para la aprobación de las operaciones en algunos ámbitos se ha puesto un poco exagerado, en otros se ha puesto en términos de la realidad de lo que hay detrás del consumo de esos ordenadores para hacer todo el proceso de mining y que las operaciones se puedan, digamos, puedan suceder dentro del blockchain. Entonces, detrás de este debate han surgido otros debates muy interesantes de qué consume más que. Entonces, por ejemplo, uno de los que, digamos, empezó a tocar el tema del debate del gran consumo de la energía en Bitcoin fue Elon Musk y bueno, detrás de eso se empezaron a hacer estudios de, por ejemplo, cuánto consume la energía minera para extraer el oro versus lo que consume Bitcoin y es menos del 10% en comparación, cuánto se consume, por ejemplo, para crear un vehículo versus lo que consume el Bitcoin para su operación. Y digamos que es un debate en donde puede haber ciertas verdades, pero también, digamos, ciertas verdades exageradas en términos de lo que hoy se habla, pero también es algo en lo que se viene avanzando en términos del criptoespacio y, por ejemplo, en El Salvador, el presidente propuso una planta que utiliza energía volcánica para hacer mining de los criptoactivos que se van a recibir, de los Bitcoin que se van a recibir en El Salvador. También se está hablando hoy de energía solar para utilizar dentro de esas fincas de minería para aprobar las operaciones. Entonces, digamos que es algo en lo que sí se viene trabajando, sí se viene debatiendo. Hay algo de realidad y es que sí hay un consumo energético para aprobar las operaciones, pero cuando uno pone en la balanza de lo que hoy sucede normalmente y se compara, por ejemplo, la minería, la producción a gran escala de vehículos y demás, y se compara con lo que consume el Bitcoin, es mucho menor a lo que hoy sucede en eso. Entonces, por eso digo que es un debate bastante discutible y digamos, habrá puntos allí que son ciertos y otros, vuelvo y digo, discutibles. Eso en el primer lado. Y en el segundo lado es la tecnología blockchain, que es una, digamos que puede ser otra charla, pero básicamente la tecnología blockchain es lo que utilizan los criptoactivos para poder operar, que se define como una cadena de bloques en donde básicamente lo que se hizo o la tecnología funciona es, hay un bloque que almacena información y para que esa información o esos criptoactivos, por ejemplo, puedan pasar de un punto A a un punto B a través de ejercicios matemáticos, se genera un nuevo bloque y así básicamente se puede garantizar que la información viaje. Una de las características muy importantes y por eso se aplica a otros contextos, no solamente el de los criptoactivos, es que la información que viaja a través de esos bloques es inmodificable porque tiene diferentes participantes, no se puede modificar, no se puede alterar, es imborrable porque hay diferentes cadenas de bloques y para borrar, digamos, una transferencia de información tendrían que borrar toda la cadena de bloques, lo que se ha comprobado que tendría que ser corruptible toda esa cadena de bloques y lo que es casi imposible. Entonces se habla, por ejemplo, no sé, de contratos públicos a través del blockchain, que sería una maravilla, por ejemplo. Entonces, no sé, a través de blockchain hacer la contratación pública. Y digamos que muchísimos casos de usos que hoy, por ejemplo, la banca está adoptando en términos de inversión en esta tecnología que propone un montón de casos de usos, por ejemplo, para almacenamiento de información, transferencia de información entre entidades y demás. Entonces, pues nada, eso explicado en grandes rasgos y rápidamente es la tecnología blockchain que digamos que puede tener una charla aparte, pero así funciona. Bueno, pues a todos muchas gracias. De verdad hay un número importante de preguntas que quisiéramos hacer, pero por término de tiempo va a ser complejo. De verdad, Julián y Aneo, muchísimas gracias. Creo que hoy se trató de hacer algo de educación, de metáforas. Tal vez agregaría alguna metáfora, pues, para tratar de describir como la minería, como el proceso como de emitir una nueva moneda virtual, para que todos vayamos como teniendo el contexto que seguramente en el tiempo la comunicación de este tipo de criptoactivos va a buscar una simplificación para que sea como
asequible. Pero de verdad, Julián, muchísimas gracias por el tiempo. Muy interesante compartir la experiencia que se está teniendo pues del primer exchange en Colombia, que pues ya entra en funcionamiento. Y pues a todos muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima semana tenemos en la tribuna Colpatria Olimpia al doctor Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga. Entonces todos invitados a las 6 de la tarde el 21. Entonces nuevamente, Julián, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Hasta luego. Que estén bien. Bueno, una feliz noche para todos. Gracias.